Soy Alberto López Cuenca, estoy en el Centro Cultural de España en Santo Domingo, llevando a cabo un taller sobre derechos de autor, en realidad más bien sobre los desbordamientos de los derechos de autor, los derechos de autor a debate. Y lo que hacemos básicamente es rastrear cómo las nuevas condiciones digitales, ¿no?, desplegadas en los últimos 25 años, ponen en entredicho la arquitectónica conceptual de muchas de las ideas sobre las que se sostiene el imaginario del derecho de autor. Autoría, obra, arte, originalidad o regalía. Y cómo en esa misma crisis podemos imaginar otras condiciones para unas políticas culturales mucho más transversales, mucho más participativas, abiertas y que permitan imaginar también otras formas institucionales. Empezamos a trabajar desde 2007 en el Centro Cultural de España en Ciudad de México y posteriormente en algunos de los centros de la red, pues en Córdoba, en Argentina, en Bolivia, en La Paz, en Ciudad de Guatemala, en Guatemala y ahora aquí en Santo Domingo, para plantear de qué manera se transformaban tanto los marcos legales como económicos en un proceso muy acelerado de renovación o desplazamiento tecnológico, el provocado por Internet. Y estábamos viendo que en realidad en los marcos legales, incluso las propias formas institucionales, estaban respondiendo muy lentamente, muy torpemente a prácticas que en el sector privado y en el sector ciudadano estaban claramente desbordando pues, los marcos legales y las formas de apropiación, de trabajo en el ámbito académico, por ejemplo, en el ejercicio de la programación en software, y nos pareció que era sumamente importante abrir un espacio de debate. Lo que hicimos fue convocar espacios de debate desde pues, los últimos 17 años, básicamente, en el que sumar al mayor número de voces posibles. Abogados y economistas ciertamente por una parte, pero también artistas, gestores culturales, periodistas, académicos, porque la idea era imaginar un nuevo pacto social para las políticas culturales y las prácticas culturales en el contexto digital. Hemos realizado muchísimos talleres, secciones de trabajo a puerta abierta y cerradas, publicaciones, debates en espacios públicos, y la idea ha sido siempre mostrar las distintas posiciones e intereses que están en juego en este debate. Parece un debate muy técnico de entrada, pero desde una perspectiva cultural, como las que proponen abrir los centros culturales de España, de lo que se trataba era precisamente de mostrar todas las aristas o el mayor número de aristas posibles de este debate, de estos debates. Habría que situar quizás genealógicamente el propio surgimiento de los derechos de autor. Es decir, los derechos de autor surgen a finales del siglo XIX, digamos que se formalizan en el Convenio de Berna de 1886, es decir, en pleno apogeo del capitalismo industrial, y lo que buscan en realidad es regular la capitalización económica de la creatividad artística y cultural. Los derechos de autor en realidad a mediados del siglo XX quedan definidos, si atendemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 27, quedan definidos en una doble cara. Porque ese artículo, por una parte, señala que todas las obras de arte y que los artistas tienen el derecho a ser protegidas y los artistas a ser remunerados por ellas. Ese es el segundo inciso. El primer inciso dice que todos los ciudadanos tienen derecho de beneficiarse del acceso a la cultura, a los avances científicos y tecnológicos. Lo que ocurre es que, por lo general, el caso de República Dominicana no es distinto, si bien la Constitución recoge esas dos directrices, digo, la Constitución también recoge que tiene que haber trabajos dignos y vivienda digna, ¿verdad? Y no los hay, pero lo que quiero decir es que, en principio, la Carta Magna recoge y da lugar a esos dos reconocimientos, pero solo hay leyes secundarias para los derechos de autor.
Es decir, no hay leyes secundarias para el derecho de acceso a la cultura, con lo cual hay un enorme desequilibrio ahí. ¿Qué es lo que habría que atender entonces? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? Por una parte, a una participación mucho más activa del Estado para asegurar espacios de participación y acceso ciudadano, pero además probablemente ya lleguemos tarde a eso. La digitalización lo que ha hecho es generar un enorme proceso de privatización de las plataformas de producción, de circulación y de acceso a la cultura y al saber académico. Por lo tanto, lo que necesitamos en realidad de una manera muy acelerada son procesos de participación ciudadanas en la producción de lo que podríamos denominar bienes comunes, es decir, estrategias de participación colectiva y de cuidados, de formas de saber y de nuevas formas institucionales tramadas en la nueva ecología digital. Y ahí obviamente la idea de autor, de propiedad individual, de originalidad, no tiene mucha relevancia. Que son las sobre las que se sustentan el derecho de autor. Ahí probablemente la participación, el cuidado, la reciprocidad, el desescalamiento, las formas de operación mucho más locales, mucho más territorializadas, son más importantes que la capitalización económica o que incluso el monopolio público de la cultura por parte del Estado. Entonces, ciertamente hay que abrir un tercer ámbito de discusión de una manera muy urgente, que en la práctica ya está en marcha. Se trata de darle reconocimiento. Lo que marca la situación actual efectivamente es un profundo desequilibrio entre la protección y el acceso. Además, digamos que si bien las leyes de derecho de autor nacen con una finalidad bien intencionada, es decir, asegurar que haya un ingreso digno a los productores culturales, lo cierto es que a estas alturas, a principios del siglo XXI, las leyes de autor no aseguran un ingreso digno a los autores. Es decir, más bien lo aseguran a autores marca, es decir, a grandes autores que son prácticamente corporaciones, que son las que en general conocemos por las grandes industrias del espectáculo y mediáticas. Pero la inmensa mayoría de escritores, actores, compositores, músicos, pequeñas editoriales, que son la mayoría de los agentes en el ecosistema cultural, en realidad no generan ingresos con los derechos de autor. Más bien se ven perjudicados por ellos. Se ven perjudicados por ellos porque en realidad se condiciona y se limita enormemente las formas en las que se podrían proponer otros modos de organización y capitalización, no siempre necesariamente económica, de la cultura. Entonces sí, es fundamental atender a un profundo desequilibrio, es decir, no solo necesitamos o se necesitan leyes que amparen otras concepciones, digamos, no pecuniarias, ¿no? de remuneración económica de las prácticas culturales y que le den sitio a las dimensiones pedagógicas, de crítica, de fruición, sino que también tiene un papel fundamentalmente ciudadano, es decir, de aprendizaje político y de autogestión. Y en este sentido muchas veces el Estado no provee esas condiciones. Entonces yo creo que ese equilibrio tiene que producirse no solamente en términos legales, sino en términos de nuevas formas ciudadanas de procesos instituyentes. ¿Sí? Es decir, que han de tener lugar y es impostergable, es decir, eso es, de otra manera en realidad, sobre todo con el advenimiento de la inteligencia artificial masivamente, cada vez va a ser más difícil deshacer ese desequilibrio porque la inteligencia artificial opera con un marco legal o va a operar con un marco de capitalización legal que invoca los derechos de autor de una manera, yo diría que capciosa, engañosa, porque no está beneficiando a la producción, a los productores, ¿no? culturales y al ecosistema cultural en general. Tanto las redes sociales como la inteligencia artificial, es decir, desde 2005 en adelante, han sido marcadas por una iniciativa privada, es decir, están marcadas por un horizonte de capitalización económica.
Entonces, eso es evidente que la invocación, la apelación que ellos hacen al derecho de autor no es para beneficiar a los productores culturales, no es para reforzar el ecosistema cultural, no es para favorecer el acceso a la cultura, sino para generar beneficios económicos en su circulación. Y eso ha hecho que se invoque capciosamente, engañosamente, es decir, los derechos de autor en su marco conceptual estaban imaginados, se pensaban para beneficiar en vida a los productores culturales. Hoy en la mayoría de los países la ley de derechos de autor provee una vigencia post-mortem, es decir, posterior al fallecimiento del creador o de la creadora, que va de 70, 80 o hasta 100 años después de la muerte del autor, como en el caso de México. Eso es básicamente un monopolio que podríamos decir, como señala multitud de autores, que lo que bloquea es la creatividad. Bloquea la posibilidad de la apropiación, de la reimaginación, de la reescritura, del rediseño, de formas de creación cultural que en realidad podían diversificar más allá del horizonte comercial las funciones sociales de la cultura. Si bien Internet tiene una corta historia, es decir, podemos decir que la versión ciudadana de Internet, como la gran mayoría, o no soy la gran mayoría, pero muchas de las invenciones que marcan nuestra vida cotidiana desde la segunda mitad del siglo XX son inventos militares, ¿no? E Internet también lo es, pero en su uso civil, a partir, podemos decir que de 1995, si bien hubo experimentos de orden académico en las décadas previas, podemos decir que su expansión en el ámbito civil a partir de 1995, lo que hace en un primer periodo, podemos hablar quizás de dos grandes periodos, lo que hace en un primer periodo entre 1995 y 2005 es impulsar una suerte de espacio autogestivo. Se imaginaban que Internet iba a ser una suerte de república independiente de computadoras, que cada computadora iba a ser un pequeño país, vamos a decir así, interconectado por la red. Eso empieza a cambiar muy drásticamente en 2005. Digamos que esas redes territorializadas, ¿no?, de computadoras conectadas van a empezar a ser centralizadas a través de eso que hemos dado en mal llamar redes sociales, que son plataformas privativas, ¿no?, que además exigen la cesión de los derechos para la explotación comercial y de los datos que se producen en todas sus redes. Esto es enormemente problemático, porque en realidad eso tuvo un doble efecto. Por una parte, no solo privatizó y capitalizó y le dio una orientación económica a los usos de Internet, sino que puso en marcha, activó un proceso de analfabetismo digital, podemos decir. Es decir, hemos devenido extensiones y no usuarios de los dispositivos de Internet. Entonces, en la tercera fase que está inaugurándose, o que muchos teóricos y teóricas auguran que está inaugurándose con el auge de la automatización, de la inteligencia artificial generativa, probablemente lo que a donde vamos a asistir es a un proceso doblemente opaco de inaccesibilidad a las formas de programación y actuación en las redes de Internet. Entonces es crucial, es fundamental volver a desescalar, atravesar los procesos de uso con dinámicas de aprendizaje, situar eso y territorializarlo en espacios concretos de acción. Y en este sentido, para mí hay un modelo que es sumamente útil a seguir, a interrogar, a imitar, a aplicar, a producir versiones, que es el de los espacios hackers, es decir, de los colectivos hacktivistas, ¿sí?, donde no solamente se trata de trabajar con el software libre, con la producción de hardware también, con procesos de enseñanza y de aprendizaje situados, sino también con la definición de estrategias de autogestión, es decir, cómo se sitúan de maneras concretas y específicas en contextos de acción muy concretos, específicos. Es decir, no es lo mismo operar en un barrio en las afueras de Copenhague que en el centro histórico, en la zona histórica de Santo Domingo, en República Dominicana, o en las zonas rurales de Chiapas, en México. Es decir, los procesos de digitalización ahí están situados. Entonces, por supuesto que tiene que haber formas de pedagogías digitales
situadas y es fundamental hacer esto. En este sentido, de nuevo, es decepcionante cómo el Estado ha ido delegando y dejando en manos privadas todo un proceso de captura de formas ciudadanas que son el pilar en realidad de la propia soberanía nacional y ciudadana. Entonces es imprescindible darle lugar a esas pedagogías digitales. No quiero ser pesimista, pero en realidad cuando los debates son de orden legal, las grandes corporaciones, que cada vez son menos, recordemos que cada vez son menos las corporaciones que tienen están en un rat race, ¿no? En una loca carrera por controlar monopólicamente el desarrollo de la inteligencia artificial, es decir, no se está planteando un uso ciudadano, un uso académico, un uso pedagógico, ¿no? Un uso autogestivo, la descentralización de esos procesos. Entonces, ahora mismo el marco legal de los derechos de autor le permite ejercer prácticamente un monopolio incuestionable. Entonces va a ser muy difícil que cedan en el desmontaje de las leyes de derechos de autor. De hecho, es realmente trágico, o sea, los derechos de autor en todas las legislaciones, porque en realidad están coordinadas a nivel internacional por una agencia de la UNESCO, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que hace que prácticamente todas las legislaciones sean simétricas, o sea, la mexicana, la dominicana, la española, en la tradición latina, la tradición anglosajona, o sea, el copyright, tiene, digamos, un matiz no peculiar. Pero es trágico porque en esas legislaciones suele haber un pequeño inciso que habla de excepciones. Es decir, que se puede citar, hacer una caricatura, hacer una copia privada. En realidad no son excepciones. De lo que estamos hablando hoy en el entorno digital son de prácticas generalizadas que requerirían de un marco legal mínimo para su ejercicio. Por ejemplo, hay una iniciativa de Creative Commons, de las licencias, que abogan por liberar contenidos y regularlos, protegerlos también, es decir, que haya un uso social, digamos, de las producciones culturales. Creative Commons reivindica que hay un conjunto de instituciones, galerías, bibliotecas, archivos y museos, lo que ellos denominan GLAM, que deberían estar exentos de la aplicación de derechos de autor, por un motivo fundamental, y es que la inmensa mayoría de esas instituciones tienen una finalidad que no es la de proveer lucro, generar lucro, beneficios económicos, sino que tiene una función social, es decir, de aprendizaje, de enseñanza, de crítica, y por lo tanto no debería verse sometido a los derechos de autor. Esto sería, de entrada, un buen ejercicio. Intentar proteger ciertas zonas de producción y de creación, ciertos reservorios, para que no sean sometidos a la lógica estricta de capitalización de las leyes de derechos de autor, ahora por la inteligencia artificial y por los próximos dispositivos que van a llegar. Porque no olvidemos algo, la inteligencia artificial aprende, entre comillas, capturando todo un conjunto de materiales libres o protegidos por el derecho de autor. No voy a entrar en detalles ahora, pero hay un conjunto de demandas hechas por grandes corporaciones de noticias porque están usando en realidad los archivos y las grandes editoriales. Y esto es importante. El hecho de la inteligencia artificial no se nutre tanto de las redes sociales, sino de conocimiento académico, de conocimiento producido por editoriales que han sido elaborados por profesionales, es decir, que hay una enorme cantidad de trabajo detrás de ellos y están siendo expropiadas. Entonces es fundamental generar espacios de protección para que no haya una captura sistemática de esas formas, ¿no?, de producción cultural, y darle otros usos, otras finalidades. Si bien por una parte podemos decir que en un inicio, en torno a 1995, 2005, 2010, hubo un empuje muy fuerte hacia lo que podríamos denominar el libre acceso a la cultura, es decir, la liberación de contenidos para que otros usuarios y usuarias pudieran pues, generar obras derivadas, utilizarlas para generar espacios de autogestión, poner en marcha estrategias de aprendizaje. Nos encontramos ahora en una situación muy peculiar, y es que en realidad
ahora no basta con liberar contenidos, ahora probablemente la liberación de contenidos está beneficiando a las grandes corporaciones, a la inteligencia artificial corporativa y a la explotación que de esas formas de saber pueden hacer las grandes instituciones del norte global, que tienen la capacidad de absorción de esos saberes. Por lo tanto, probablemente estamos en un momento en lo que requerimos son zonas de protección, pequeños espacios de coto, de cuidado, de atención y de producción desescalada de saberes. Es decir, necesitamos territorializar el saber. Y en eso quizás los pueblos originarios tienen lecciones que darnos. Es decir, quizás las formas de organización de los saberes, de la memoria, de las formas de transferencia de los conocimientos, en vínculo con el territorio, con el que las comunidades originarias en América Latina han operado, quizás sean buenos modelos y buenas formas de organización a las que prestar atención para imaginar estrategias de respuesta a unas formas tan brutalmente aceleradas, ¿no?, en las que estamos siendo como subsumidos por el capitalismo global y sus formas de captura digitales.